¡Qué bonito! ¡Genial! ¡Ah, estáis ahí! Estaba concentrado viendo las fotos en el visor estereoscópico, que no me acordaba que os había prometido un vídeo para enseñaros a hacer uno. Vamos a hacer un estereoscopio, el estilo de los estereoscopios que se pusieron de moda a finales del siglo XIX y principios del XX. En él podremos ver nuestras fotos estereoscópicas. ¿Qué vais a necesitar? Vamos a usar una caja de cartón, dos lupas o lentes convergentes, algún que otro cartón y unas maderas. Las fotos que vamos a usar son fotos estereoscópicas impresas en un tamaño de 10 por 15. Por tanto, el ancho de la caja debe de ser por lo menos de 15 centímetros para que os quepan las fotos. Al ser de 10 por 15, los centros de las fotos están separados 7,5 centímetros. Esa será la misma separación que tengáis que darle a las lentes en la caja. Pegáis dos lentes y ya tenéis vuestro estereoscopio. Con un cartón y una madera podemos hacer una especie de émbolo que nos va a servir para enfocar las imágenes. Acercamos o alejamos las imágenes a las lentes hasta que las tengamos enfocadas. Y cuando las tengamos enfocadas ya podemos dejar el estereoscopio estático. Yo utilicé para la madera, igual que para el soporte de la caja, un soporte de portarrollos. Todos los materiales los compré en un bazar chino, tanto las lentes como la caja, como el soporte del portarrollos, y la verdad que fue muy barato. Os contaré algo que me pasó con las lentes. Cuando compráis las lupas no tienen mucha calidad, pero suficiente como para que se vea bien las fotos. Entonces, aunque los embalajes eran iguales, alguna lente no era igual a las demás. Entonces es posible que tengáis que comprar pues una lente más hasta que encontréis dos que enfoquen de la misma manera, que sean exactamente iguales y os permitan ver bien a través del visor estereoscópico. El tamaño de las lentes oscila entre 4 y 5 centímetros. Las debéis de pegar en la caja a una distancia entre los centros de las lentes de aproximadamente 7,5 centímetros, la misma distancia que hay entre el centro de las fotos estereoscópicas. Ya veis que ha quedado muy chulo el estereoscopio. Ahora voy a seguir disfrutando otro poco. En otro vídeo os enseñaré a hacer las fotos y cómo las podemos montar para formar los pares estereoscópicos.